Amados, hemos estado predicando sobre qué libro. ¿Sobre qué capítulo predicamos la semana pasada? Aleluya. ¿Y el día de hoy? No, el 10. El 10, amado, el 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10, versículo. Vamos a leer solamente del 1 al 5. Amén. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pueden sentarse, amados. 5 versículos bíblicos. Quisiera que absolutamente todos me prestaran su atención. Mírenme para acá todos, por favor. ¿Me están viendo? ¿Seguro? Yo los veo a ustedes también. Ellos saben para quién fue el mensaje. Amados, 5 versículos bíblicos. Sin mucha información más que nombres y bueno, y qué aconteció en ese tiempo. Y yo estoy seguro, no sé ustedes, pero a mí me pasó que de estos jueces aprendí, de estos dos aprendí más, obviamente, porque me tocaba predicarlo, no necesariamente porque fueran como tan relevantes. Ustedes habían escuchado los nombres de estos jueces con anterioridad. Tola y Jair, oiganle el nombre, Tola y Jair. Sí, o sea, muchísimas cosas en verdad se pueden derivar de Tola. Pero me impresiona algo, amados, y es que Dios no pasa detalles por alto. Y hay una razón por la cual estos dos jueces, que literalmente ocupan 5 versículos bíblicos en el libro de Jueces, hay una razón por la cual Dios permite que la historia de ellos esté ahí. Y yo quiero que entendamos, como siempre, el contexto, qué está ocurriendo cuando estos jueces se levantaron. Recordándoles, la semana pasada hablábamos de cuando un héroe se convierte en villano, que ciertamente debió ser el título desde Jueces 8 hasta el 9. ¿Qué pasa cuando un héroe se convierte en villano? Literalmente alguien que comenzó levantado por Dios, llamado por Dios, dejó un mal legado en su casa y se reflejó después de su muerte. Cuando se levanta Abimelech, que su nombre significa mi padre es rey, se autoproclama rey, elimina a sus hermanos, Israel cae en un caos total. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, dentro de este contexto de caos, de destrucción, de asolación, o sea, literalmente no hay un orden establecido, todo está desorganizado, todo está en ruina, todo está quemado. Dentro de este desorden, el libro de Jueces nos presenta a dos jueces y nos habla muy poco de ellos. Tola, que juzgó a Israel por 23 años, y luego Jair, que juzgó a Israel por 22 años. Y quiero primeramente que veamos algo interesante con ambos, con estos personajes. Lo primero es, no sé si se recuerdan cómo surgió Abimelech. ¿Ustedes se recuerdan cómo surgió él? ¿Cómo sale este hombre a la luz? Él se autoproclamó, se le prendió el bombillo y dijo, déjame reunir a la gente de la ciudad que yo soy y preguntarles si prefieren que reine sobre ellos 70 hombres o si prefieren que reine uno. ¿Te estás recordando ya de Abimelech? Este hombre
se levantó él mismo, reinó por 3 años, y en su reinado solo vemos caos, muerte. Vemos lo que sucede cuando alguien se autoproclama, cuando alguien quiere una posición de liderazgo que no le ha sido concedida. Un caos total. Entonces, después de este caos, después de este desastre, leemos los pasajes y nos dice claramente, después de Abimelech. O sea, literalmente nos está diciendo que en el mismo momento que Abimelech fue exterminado, fue eliminado, se levantó Tola, hijo de Fuá. Y hay una diferencia grande entre Abimelech y Tola. Y la primera es que Abimelech se autoproclamó y a Tola lo levantó Dios. El pasaje dice, se levantó Tola, pero la traducción literal, o la palabra, es una palabra bien sencilla, Q-U-M, y significa Dios lo puso en pie. Después de Abimelech, Dios puso en pie a Tola. Miren qué sucede con esto. Nosotros hemos estado orando por discernimiento. Que el Señor nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento. Porque muchas veces caemos en el error de pensar que cuando las cosas no están en orden, no son de Dios. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted de una vez concluye que porque algo no va como usted esperaba o como Dios dijo que iba a ser, usted automáticamente asume que no es la voluntad de Dios. Y muchas veces y otras veces pasa lo contrario. A veces pasa que las cosas están como muy organizaditas y creemos que Dios está en el asunto. Y creemos que, les voy a poner 2 ejemplos antes de continuar con este. David es ungido rey. Y al momento en que David es ungido rey, el mismo momento que Dios lo unge como rey, ya se sienta en el trono y pasa a reinar. ¿No fue así? A pasar literalmente el Niágara en misil, a pasar trabajo. Y el rey del momento que supo que David iba a ser rey, le abrió los brazos, se la puso fácil. Le dijo, mira, la transición la vamos a hacer de una manera que tú vas a reinar y no vas a tener problemas. El rey del momento quería matarlo. El rey del momento se volvió su enemigo a muerte. El rey del momento levantó, preparó un escuadrón para buscar específicamente a David y matarlo. Y en varias ocasiones estuvo David a punto de perder. Y tuvo que huir e irse a los enemigos de Israel a guardarse. Y tuvo que hacer un sinnúmero de cosas que vemos en los salmos. Tuvo que pretender ser loco para salvar su vida. Pero Dios, tú me llamaste. Y toda esta oposición. Pero miren algo interesantísimo que sucede. Un día está Saúl buscando a David y se mete en una cueva a hacer sus necesidades. Y en la cueva estaba David con sus hombres escondidos. Y ven al rey. Y los que seguían a David, muy llenos del Espíritu Santo ellos, le dicen, Jehová te entregó a tu enemigo en tus manos. Arráncale la cabeza. Y la misma corona que tienes, póntala tú mismo. Porque Dios lo dijo. Dios te lo puso ahí mismo para que lo mates. Hermanos, hay que orar por mucho discernimiento. Cualquiera dice, es confirmación. ¡Pra! Lo voló la cabeza, soy rey. Pero el Espíritu Santo nunca se contradice. Amados, el Espíritu Santo nunca se contradice. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que pone en detrimento su palabra, que contradice su palabra. Dios nunca te va a decir algo que, escúcheme bien, Dios nunca te va a decir algo que no es bíblico. Amados, tenemos la palabra más confiable. La palabra de Dios habla de su palabra y de lo confiable que es. Por eso es que tenemos que filtrarlo todo a través de la luz de la palabra, no de los sentimientos.
porque los sentimientos son engañosos. Y David tuvo la oportunidad de eliminar a su enemigo. Y usted sabe lo que dijo David: Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. Si David le vuela la cabeza, razón tenía de más. Si David lo mataba y lo coronaban rey, bueno, Dios lo había ungido, Dios había mandado al profeta del momento a ungirlo. Ustedes me están entendiendo, la situación ideal para él ser rey, pero tenía discernimiento, no era la forma. No es como proceden los hombres de Dios. ¿Me están entendiendo? Con Tola pasa algo similar. Bueno, contraste. Dios lo levanta, dice la palabra, pero no es el escenario ideal, porque hay caos, porque no hay absolutamente nada organizado, nada. No hay caos, no hay un gobierno central, no hay absolutamente, lo que hay es muerte, amados, gente llorando sus muertos, la ciudad prendida en fuego, todo ardiendo, y allí llama a Dios a este hombre. Si hubiera sido, no voy a decir ustedes, si hubiera sido a mí, yo digo, no, Dios no me llamó a ese desorden. Eso soy yo. Yo estoy seguro que ustedes responden al llamado. Dice Isidro, claro. Amados, eso es lo grande eso es lo grande de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos da ejemplos de cómo proceder en todo tipo de situación. Y este hombre decide obedecer a Dios en un momento en el que no era lo ideal. En un momento en el que el escenario no se prestaba para que alguien se levantara a poner el orden. En un momento donde la gente había perdido a su rey, entre comillas, donde había una masacre y nadie estaba pendiente a nada, porque todo el mundo hacía el qué, lo que bien le parecía. Y este hombre se levanta, amados, en un momento de caos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque yo estoy convencido que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha puesto en una posición muy especial, precisamente para marcar la diferencia, iglesia. Dios nos ha llamado en este tiempo para que hagamos algo que no se está esperando que hagamos, porque el escenario no es el escenario perfecto, porque la situación no es la perfecta, iglesia, pero es en este tiempo que Dios nos está llamando. Es para este tiempo que Dios nos ha preparado. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros, cada uno, independientemente de la circunstancia, la situación en la que se encuentra en estos momentos, tiene un llamado de Dios. Si usted está escuchando mi voz, esté presente, esté en las redes, es porque Dios tiene un llamado contigo. No es coincidencia que estés aquí en el día de hoy. Dios te trajo porque tiene un llamado contigo, tiene un propósito contigo. Y tal vez estás pensando en tu situación que no es la ideal. Quisieras servir a Dios en la situación en la que te encuentras, que no es la ideal, porque tienes 50,000 desventajas. Piénsala las desventajas que tienes, que te vienen a la mente, porque el diablo es experto recordándote por qué tú no eres capaz. Y te va a recordar que tienes esto, que tienes aquello, que debes aquí, que no estás acá. Te va a recordar todos los problemas que tienes y por qué no puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y Dios no anda llamando gente para que hagan su voluntad en el escenario ideal, amados. No es el momento, no es el modelo bíblico. No lo es. Cuando usted ve el llamado de Gedeón, Gedeón estaba escondido, hablamos de eso. Estaba ocupado, estaba trabajando, haciendo lo que estaba haciendo para sostener a su familia. Y allí Dios lo llama. No era el escenario ideal tampoco. Y este hombre se levantó en un escenario que tampoco era ideal. Literalmente, tampoco era ideal. Y Tola y Jair, ambos, estos jueces no son famosos, no son muy conocidos, no son guerreros. La Biblia no nos habla que pelearon ni una guerra, pero son sanadores de caos. Pero fueron usados por Dios. Amados, cuando el orgullo destruye, la humildad restaura. Cuando el ego divide, la fidelidad reconstruye. Algo que caracterizaba a estos dos
que solamente tienen 5 versículos bíblicos divididos entre los dos, era que eran fieles. Y esa fidelidad es evidente porque entre ambos lideraron un tiempo de 45 años de paz. 45 años sin conflictos. Y pudiéramos llegar a la conclusión de que, bueno, no están peleando batallas. No fue como Gedeón, que con 300 hombres se enfrentó a un ejército de 135,000. Nada increíble en lo que ellos están haciendo. Pero amados, la paz y estabilidad, eso también es un milagro. Usted sabe lo que cuesta estar en paz. Usted sabe lo que cuesta estar estable y tranquilo. Si usted experimenta eso, amado, usted está viviendo un milagro. Usted está viviendo un milagro y no lo sabe. Usted está viviendo en una etapa de su vida por la que mucha gente está orando. Ustedes están aquí. Y Tola le tocó ser juez en el momento menos indicado. Pero en el tiempo que fue juez, hubo paz. Hubo paz, amados. Y eso, pues, habla bastante. Dios levanta a Tola para restaurar una nación rota, resquebrajada. Tola no fue espectacular, pero fue un juez necesario. Y fíjense lo que dice el pasaje, que no nos da muchos detalles, pero nos dice que Tola era de Isaacar. Ustedes saben, ustedes han escuchado de Isaacar, que es una tribu. En Primera de Crónicas, si no me equivoco, Crónicas 15:32, si no me equivoco, no tienen que buscarlo. La Biblia nos declara algo que caracterizaba a la gente de Isaacar, que eran gente conocedoras de los tiempos. Gente conocedora de los tiempos, iglesia. Gente con discernimiento. Gente con discernimiento, entienda bien. Y Dios levanta a este hombre en un tiempo en el que se necesitaba a alguien que tuviera discernimiento. Alguien que pudiera tomar la mejor decisión. Alguien que pueda y tenga la capacidad de reestructurar el desastre gubernamental que hubo momentos antes. Y la Biblia nos habla y nos dice esto precisamente para traer a la luz el hecho de que Tola, independientemente de que no se hable mucho de él, era un hombre que tenía discernimiento. Y por eso Dios lo levantó. Por eso Dios lo puso de pie. Amados, si Cristo nos ha llamado a ser sal y ser luz. Y tal vez no tenemos, escuche bien, tal vez no tenemos la plataforma, tal vez no tenemos el conocimiento, tal vez tenemos muchas carencias. Pero donde estás y cómo estás, Dios puede usarte, Dios puede levantarte para hacer luz. Dios puede levantarte para marcar una diferencia. Ya sea en tu casa, sea con tu familia, sea en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, Dios puede levantarte para marcar la diferencia. Usted sabe la ventaja de estar en la voluntad de Dios, que mientras estás en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él te mandó a hacer, Él se encarga de poner todo que tenga que ver contigo en orden. Usted sabe por qué yo sé, porque la Biblia nos dice que Él juzgó a Israel por 23 años. Y si Él hubiera enfrentado algún tipo de adversidad o crisis, la Biblia nos lo hubiera mencionado. Pero solamente resalta el hecho de que Él juzgó por 23 años y ya. 23 años silenciosos. Si no registra nada es porque no pasó nada. Porque no hubo ningún tipo de altercado, no hubo ninguna nación hostigando, acosando. Porque fue una persona que supo hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y mientras hacía lo que Dios le llamó a hacer, Dios se encargaba de mantener todo alrededor en paz. Estamos aquí. Usted está orando por paz. Usted está orando por tranquilidad. Le tengo la receta.
Póngase en la voluntad de Dios. Póngase en manos de Dios. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Pero el pasaje también nos declara algo interesante. Recuerden, hay que prestarle atención a los detalles. Y es que nos dice el nombre de él. Déjeme ver si lo tengo por aquí. No me venga con esa. Aleluya. Esto es en vivo, amados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Ya lo encontré aquí en mis notas, que tengo tantas notas. Amados, el nombre de Tola tiene un significado muy, muy interesante. Y precisamente Dios nos da el significado para enseñarnos algo también. Su nombre significaba gusano, pero no gusano cualquiera. Era un gusano que se utilizaba para tintar, para restaurar. Era un gusano que se utilizaba para darle color a los utensilios, a las cortinas del templo, a la vestimenta de los sacerdotes. Era un gusano que manchaba rojo, pero era un gusano. Y la Biblia, cuando nos da estos detalles, no lo hace como para que el que está leyendo esté entendiendo lo que Dios quiere comunicarles. Dios se refiere a su pueblo como gusanos, no de manera despectiva, sino porque un gusano es frágil, porque un gusano es débil, obviamente, y un gusano siempre es presa. Los gusanos siempre son presa. Están a la intemperie de sus enemigos. Y precisamente el pasaje nos está diciendo que este hombre no tenía nada extraordinario que lo resaltara, más que una dependencia total en Dios, amados. Es lo que nos está comunicando el pasaje. Tola nos da los nombres de él, del papá, del abuelo, nos da los nombres de todos, para que nos fijemos en ese detallito. Una persona que tiene todas las de perder, pero está puesto en las manos de Dios. Está amparado literalmente por su gracia. Y, amados, todos sabemos que muchas veces nosotros nos sentimos, por X o Y razón, vulnerables. Nos sentimos nos sentimos como que, especialmente cuando no tenemos control, como que todo se va a salir de orden. Díganme amén. Usted sabe que a nosotros nos encanta tener control. ¿Sí o sí? Porque cuando tenemos control, valga la redundancia, valga a ella, es más fácil controlar. Es más fácil saber cuál será el resultado de las decisiones que tomamos, si tenemos control. ¿Sí o sí? Y la Biblia nos está diciendo que este hombre no tenía control. Dependiente total. Gusano. Frágil. Vulnerable. Independiente. Pero dependiente de Dios. Dependiente de la gracia del Eterno, amados. No tenía capacidad para cambiar sus circunstancias. De lo único que tenía control era si respondía o no a Dios. Amados, de lo único que tenía control era de eso. Decido obedecer o no. Me voy por mi camino o no. Esto es muy caótico. ¿Qué hago? ¿Obedezco a Dios o no? Y después que obedece, no es como que tiene todas las herramientas. Eso es lo que nos está diciendo el nombre. Tola. Dependiente absoluto del Eterno, iglesia. Sin control de nada.
y dependiente en todo de Dios. Usted se imagina una iglesia sin control de nada, pero dependiente de todo en Dios. Amados, usted se imagina su vida sin control de nada, pero dependiente en todo de Dios. Piense un momento, iglesia. ¿Dónde nos encontraríamos si le damos a Dios el permiso? Si le damos a Dios la oportunidad de que sea Él quien dirija nuestras vidas, de que sea Él quien tome nuestras decisiones. Usted se imagina una vida rendida completamente en las manos de Dios. Ejemplo tenemos de más. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos al mismo David que se rindió y en el momento que decide tomar control fue cuando metió la pata. Una vida rendida en las manos de Dios, amados, una vida rendida en las manos de Dios es más productiva, es de mucho más bendición, experimenta obviamente más paz, experimenta más beneficios del reino. Porque cuando estás rendido a Dios, entiendes que yo estoy aquí porque Dios me trajo. Y todo, absolutamente todo lo que acontezca en nuestras vidas, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios, adivinen, Dios lo ha permitido con un propósito: moldearnos, ayudarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y cuando vemos a Tola y a Abimelech y hacemos el contraste, vemos un capítulo completito hablándonos de la vida de Abimelech. Un capítulo entero diciéndonos todas las barrabasadas que este hombre hizo. Y solamente 2 versículos hablándonos de Tola. Señor, pero danos más detalles de la vida de este hombre para aprender más. Los detalles están ahí. Es que tenemos que leer y buscarlo. Algo bien interesante es, amado, que la Biblia nos dice que Tola murió y fue sepultado, y nos dice dónde fue sepultado. En un lugar que se llama Doble Fruto. Porque el tipo fue fructífero siempre. Y Dios nos quiso enseñar una lección. De que incluso hasta después de tu muerte puedes seguir siendo fructífero. Abimelech murió avergonzado. Lo mató una mujer. En medio de su ya agonizando, le pide a un mensajero que lo mate para no morir en vergüenza. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza ese hombre? Bueno, no tenía nada porque le cayó la piedra en la cabeza. Pero, amados, murió deshonrado. Y este hombre, 2 versículos bíblicos, fue sepultado. Cuando usted lee eso en la Biblia, tiene que ver mucho con honra y con honor. No, cuando usted vea fue sepultado con sus padres, está hablando de honra, de que fue sepultado con honra. Amados, si la Biblia nos hace este contraste, literalmente después de Abimelech se levantó. Es como Dios diciendo, después del desorden, después del caos, o bueno, en medio del desorden, en medio del caos, extendí mi misericordia una vez más a un pueblo que no la merecía y puse un juez que les trajo paz por 23 años. No tuvieron ni una sola guerra en esos momentos. Y el trabajo de este hombre fue tan ejemplar y fue tan bueno y marcó tanto su generación que el que se levanta después de él es todavía mucho más fructífero que él. Porque la Biblia nos da más detalles de Jair. Pero Jair estaba cosechando lo que Tola sembró. A Tola le tocó, amados, restaurar y poner el orden. Y Jair le tocó darle continuidad a lo que ya había comenzado, pero lo hizo de una manera tan eficiente que la Biblia nos dice que tuvo 30 hijos y que los 30 hijos tenían 30 asnos y que cada hijo tenía una ciudad. Y vemos los pasajes y decimos, interesante. Y lo dejamos ahí. Nos está diciendo que este hombre
discipuló su casa primero. Entienda bien. Después de la muerte de Tola, se levanta Jair, o Dios puso de pie a Jair, para continuar lo que ya uno había comenzado. Y nos da el detalle la Biblia de que este hombre tenía 30 hijos y que cada hijo tenía un asno y que cada hijo tenía una ciudad. Nos está hablando de que el hombre tenía recursos, de que el hombre era un tipo que tenía dinero, podemos decirlo así, en términos del día de hoy. Ustedes están aquí. Sonrían que gritolean, ustedes están muy serios. Están digiriendo la información. Aclárenme. ¿O es hambre que tienen? Díganme la verdad. Ustedes y su hambre. Pues mire, hoy comenzamos un ayuno. Ustedes y su hambre. Amados, Jair, su nombre significa iluminado, el que da luz. Y Jair se levantó después de Tola. Y la Biblia nos dice que tenía 30 hijos. Y los 30, escuche bien, los 30 estaban sirviendo a su nación. Amados, la disciplina, el discipulado empieza en nuestra casa. Amén. Comienza en casa, honestamente. Podemos, y claro, es bueno y válido, podemos traer a los niños a la iglesia, esperar que Dios haga un milagro en la vida de ellos. Pero honestamente hablándoles, nuestros hijos pasan más tiempo con nosotros y en la escuela. Y cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo, la escuela va a hacer el suyo. ¿Y cuál es el trabajo de la escuela hoy en día? Indoctrinar. La gente no quiere pensar por sí mismo, ellos quieren seguir corrientes. A nosotros nos compete discipular a nuestros hijos para cuando estén expuestos a temas o situaciones que contradicen lo que la Biblia dice, ellos sepan qué hacer y sepan comportarse a la altura. Fíjense que unos años antes de Jair hubo un loco que mató a los hermanos para quedar él como rey. Y décadas más adelante vemos a un hombre que se levanta y sus 30 hijos deciden honrar a Dios, servir a Dios, ser líderes sin necesidad de matarse los unos con los otros. Pero todo comenzó en casa. Todo comenzó con la influencia que tenía su padre sobre sus hijos. Cuando la Biblia nos dice que tenían 30 asnos, nos está diciendo que estaban viviendo en tiempos no solamente de paz, sino de prosperidad. Amados, es como yo decirle a ustedes, yo tengo 30 hijos y a los 30 les compré un Mercedes-Benz del año. Así de pesado en mi bolsillo. ¿Usted se imagina? Padre, Señor. Los 30 hijos no, Padre. Pero el dinero, mándalo. Amados, es lo que nos está diciendo el pasaje. De que este hombre tenía la capacidad financiera para hacer de bendición a su familia. Y que sus hijos no eran unos locos viejos, despilfarrando y haciendo lo que les daba la gana. Sus hijos estaban en posición de autoridad, ejerciendo autoridad también, porque estaban bajo autoridad. Porque las ciudades se llamaban ciudades de Jair. Estaban bajo autoridad, amados. A nosotros nos toca educar a nuestros hijos para que sean respetuosos, para que sean temerosos de Dios. Amados, es a nosotros que nos toca. No se lo deja a la escuela. Es a nosotros que nos toca. Y es una batalla, porque mi esposa y yo tenemos una batalla en casa. Es una batalla, pero está supuesto a ser una batalla. Está supuesto a ser así. Nosotros no podemos rendirnos. Y tenemos la bendición, yo digo, tengo la bendición de que mis hijos tienen que estar aquí aunque no quieran estar aquí.
de que están siendo expuestos al evangelio, aunque ellos no quieren. Y a veces la apatía de ellos nos hace sentir frustrados y nos hace sentir mal. Iglesia, vamos a hablar claro. Uno se siente mal. Pero Dios me recuerda, pero tú eras peor. Tú eras peor que nosotros. Tajo de chuleta. Tú eras peor. Y aquí estás predicando, pastoreando una iglesia. Amados, créanme cuando les digo que el hecho de estar aquí no es resultado de yo haberle dicho que sí a Dios. Claro, tiene bastante que ver, pero había un fundamento en mi vida. Yo recuerdo cuando me llevaban a la iglesia muy voluntariamente, y ahí iba voluntariamente a la iglesia el muchacho, y me tenía que sentar en la clase bíblica, y recuerdo de Jonás, y recuerdo de Sansón, y que para acá, y que hizo. Todo eso que al parecer son muchachos. Son muchachos. Y recuerdo las veces que iba donde mi abuela que no me gustaba ir donde mi abuela. Para mí era un castigo en ese tiempo. Y recuerdo las oraciones de mi abuela. Ustedes están viendo cómo todo comienza. Que no necesariamente comienza con nuestros hijos, comienza con nosotros. Y lo que alguien sembró en nosotros. Y Jair estaba cosechando el fruto del sacrificio que alguien hizo antes que él. De restaurar, pero él no se quedó en, bueno, está bien, está todo así, bueno, pues ya, déjame acomodarme. Amado, se multiplicó porque extendió su autoridad a 30 ciudades. O sea, habían 30 ciudades que estaban experimentando lo que él experimentó en su casa. Había una nación que estaba experimentando paz porque alguien decidió obedecer. Y yo creo, amados, que Dios nos ha llamado para marcar la diferencia. Pero tenemos que comenzar primero en casa. Tenemos que comenzar primero con nosotros. Poner nuestras vidas en orden primero. Jair, el iluminado. Imagínense. El tipo tenía que tener un discernimiento increíble. Una capacidad increíble. Que sus 30 hijos, los 30 estaban sirviendo. Usted sí sabe, usted se imagina lo que se necesita para que uno sea discípulo. Para que uno responda al llamado. 30, de 30 a 30. ¿Qué discípulo? O bueno, qué discipulador en este caso. Amados, si este es el ejemplo que tenemos. De que un hombre con recursos no permitió que los recursos se le subieran a la cabeza. No permitió que la posición se le vaya a la cabeza. Amados, escuche bien. Se puede tener recursos y servir a Dios. Se puede. Hoy en día se puede todavía. Se puede ser fiel a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y este hombre demostró que la fidelidad, que sus recursos no iban a limitar la fidelidad, su fidelidad para con Dios. Estamos aquí, iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Continuamos. Amados, es importante que entendamos que la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio. Es en el servicio donde verdaderamente demostramos si somos lo que decimos ser. No es en la posición, es el servicio lo que nos hace hijos de Dios. Miren, la vida de estos hombres fue una vida que fue una vida, como pudiéramos hasta decir, que en cierta manera hasta un poco aburrida. Porque, por ejemplo, si pensamos en Abimelech, bueno, por lo menos este loco tenía los conflictos que tenía y eso hacía ciertamente la historia un poquito interesante, ¿no?
Y si nos remontamos capítulos atrás, vemos a Gedeón igual. Bueno, el hombre se medio descarrió en el capítulo 8, pero por lo menos, no sé, había interés, porque ¿qué va a hacer ahora este hombre? ¿Y qué va a hacer? Y estos dos, bueno, uno juzgó por 23 años, el otro juzgó por 22 años, tuvo hijos, ya. Y ya. Y cada cual para su casa. Y todo bien. Amados, y lo que nos está enseñando el pasaje es la grandeza de servir. No solamente, entiéndame bien, esto no está limitado. No quiero que usted piense que yo, cuando hablo de servicio, estoy hablando de lo que ustedes hacen acá en la congregación. Amados, servicio en sentido general. De ponerse a la disposición, es más bien. De ponerse, de saber cuándo ser útil. De saber cuándo ser de bendición para alguien. A eso es que me refiero. Y esto fue lo que hizo grande a estos hombres. ¿Qué dijo Cristo? Yo vine a servir, no a ser servido. Ustedes están aquí. Y a veces creemos que la gente es bendecida de acuerdo a la posición que alcanza. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo me he topado con gente que, pastor, wow. Y ven el pastorado como algo, o alguien al que la gente tiene que servir, y es todo lo contrario. Dios nos está llamando a ser servidores, literalmente. Es a servir más. Amados, la posición lo que nos hace es, nos da, como dice Eduardo, más compromiso. No es para de repente ya, y bueno, aquí estoy, y bueno, ya me voy, bye. Amados, es mucho más compromiso. Pero el servicio, bíblicamente hablando, es lo que trae gloria y honra a Dios. ¿Usted no me cree? Pues vemos en Mateo, donde el Señor le dice, hey, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, por cuanto serviste a uno de estos pequeñitos, me estás sirviendo a mí. El servicio es lo que hace grande a la persona. Cuando la persona, en vez de que se le suba la posición a la cabeza, lo que hace es servir, impacta más. Es de mucho mayor impacto. Incluso la gente hasta es más propensa a asistir al que sirve, asistir al que siempre está dando. Hay una inclinación por ayudar al que siempre está ayudando. Ustedes están entendiendo, amados. Y cuando alguien sirve, se nota en los frutos que hay en su vida. Cuando alguien es usado por Dios, se nota. Y una de las señales es paz. Recuerden que paz no es ausencia de conflictos, aunque aquí no hay ninguno, pero recuerden que se puede tener paz en medio de la tormenta. Se puede tener paz, amados, en medio del conflicto, en medio del desorden. Se puede tener paz. Y estos hombres nos enseñan que la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio. Y fue que al momento en que Dios puso de pie a Tola, lo hizo con el propósito para servir y le dejó un legado que se extiende a Jair. Y el momento que Jair se pone de pie, vemos el legado de este hombre. Se puede llenar la boca y decir, fui buen padre, mis hijos sirvieron a Dios. Mis hijos fueron administradores de lo que puse en sus manos. Mis hijos fueron ejemplo. Aunque la Biblia no nos da detalles, amados, aquellos que somos padres sabemos las batallas que se tienen en casa con los hijos. Cuando están chiquititos, las batallas para que coman. La de dormir todavía es una batalla. Todos los días una batalla para que se duerman. Amados, si todo parece una batalla, todo pareciera una batalla. Pero al final del día, si vemos estos ejemplos bíblicos, nos daremos cuenta de que valdrá la pena haber peleado.
de que valdrá la pena haber sembrado en nuestros hogares, de que valdrá la pena haber hecho sacrificios en nuestros trabajos, con nuestra familia, nuestra congregación, nuestra iglesia, que valdrá la pena haber hecho sacrificios por nuestros hermanos, por nuestras esposas, por nuestros esposos. Valdrá la pena, porque se verá en su momento, se verá el sacrificio, se verá el fruto. Amados, Dios no se queda con lo de nadie. Y la Biblia nos dice que el que siembra, porque todo el que usted siembra, eso va a cegar, eso va a cosechar. Y si yo siembro esfuerzo, si siembro sacrificio, pues tendré que cosechar alguna ventaja, algún beneficio de esto. Y ciertamente no quisiera que usted piense ahora en hacer las cosas, en hacerlo todo para. Lo hacemos no para hacerlo, lo hacemos porque ya somos, iglesia. Hacemos lo que hacemos porque somos. No necesariamente por el beneficio llegará solo. Y el día de hoy quiero motivarles, amados, a que seamos como estos hombres. Hey, calladitos, tranquilitos, pero resolviendo. Pero haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Siendo luz en medio de las tinieblas. Siendo luz en medio de mi familia. Siendo proveedor, siendo lo que Dios me llamó a hacer. Poniendo el orden en mi casa. Amados, siendo el amigo que quiero que sean conmigo. ¿Usted me está entendiendo? Yo estoy convencido, amados, convencido que Dios no se queda con lo de nadie. Y que Dios a cada cual le paga de acuerdo a lo que sus obras merecen. Y usted sabe que yo no soy de promover, bajo ningún concepto, promover el bueno más para que Dios te dé. Usted sabe que yo no me gusta eso. Porque yo creo que ya Dios nos ha dado bastante, honestamente. Si Dios fuera a levantar su iglesia hoy, por lo menos yo, se lo digo con toda sinceridad, yo me satisfecho. Porque Dios ha sido demasiado bueno, amados. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Para conmigo y con mi familia. Demasiado bueno. Y yo estoy seguro que usted tiene también bastante que decir sobre la bondad de Dios. Si Dios fuera a cortarnos la luz y el agua hoy en día, Dios sigue siendo bueno. Amados, Dios sigue siendo bueno. Para cerrar, amados, algo que caracterizaba a estos hombres era precisamente la humildad. No se dice mucho de ellos. No se escribió mucho de ellos. No se escribió de cosas que ellos dijeron. Se escribió de lo que ellos hicieron. De lo que ellos hacen. Esta historia, Jueces nos enseña, amados. No sé si a ustedes le está pasando esto, pero a mí yo me estoy dando cuenta que de verdad hay dos tipos de personas en el mundo. Y ciertamente hay muchos matices que se añaden, pero hay dos tipos de personas. Hay gente que construye y hay gente que destruye, punto. La diferencia es siempre la magnitud, cómo se construye, y la magnitud, cómo se destruye. Pero están los Caínes y los Abeles. Es así. Están los Davises y están los Saúles. Siempre hay un contraste. La Biblia nos dice, está la mujer que edifica, que construye, está la que destruye. O sea, literalmente es binaria. Binarios somos todos. Amados, y una de las cosas que marca la diferencia en la gente es la humildad. Es la humildad. Y la humildad nos posiciona o nos da la capacidad para poder depender de Dios. Una persona débil en manos de Dios se vuelve un instrumento de gloria. Una persona dependiente de Dios se vuelve, amados, un instrumento de gloria. Y Dios siempre se manifiesta donde el hombre no presume, donde el hombre está solamente haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Cuando Abel fue a llevar la ofrenda al Señor, llevó la ofrenda y el Señor la aceptó. Cuando Jesús fue ungido en Betania, nos dijo que esta mujer, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Yo le decía el viernes a los muchachos, ella no dijo nada. Se está predicando de ella, esa mujer no dijo nada, no predicó una sola palabra. Fue humilde. Y su accionar habló más que lo que ella predicó más, o todavía sigue predicando más de lo que ella hace, amados.
Amados, la humildad, que el Señor nos dé el discernimiento y nos dé la capacidad para poner en práctica la humildad. Dice 2 Corintios que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios nos quiere dependiente de Él para Él poder hacer lo que Él ha determinado hacer. Ustedes conocen la historia, el apóstol Pablo orándole a Dios para que remueva el aguijón que tenía en su carne, para que remueva la situación que era un impedimento para él servir a Dios, como él quería servir a Dios, iglesia. Orándole a Cristo para que remueva todo aquello que evite que fluya el evangelio. Escuche bien, él no está pidiendo casa, ni carro, ni mujer. Él está pidiendo a Dios para él poder hacer la voluntad de Dios. Cristo, tengo este aguijón en mi carne que no me permite fluir como debo fluir. Remuévelo. Dice la Biblia que 3 veces, dice él, que 3 veces le imploró a Dios. O sea, ese hombre se metía una noche entera a orar, a ayunar, a buscar a Cristo para que remueva ese aguijón. Y el Señor, como se la sabe toda, te lo quito, te descarrías. Si te quito esa situación que estás atravesando, ahora vas a dejar de orar. Si te mando los 2 millones, te descarrías, pastorcito viejo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sé dependiente de mí. Porque ciertamente, Pablo, tú quieres predicar y quieres fluir, pero tal vez si te dejo fluir mucho, se te va a subir los humos a la cabeza, mijo. Señor, tengo tantos problemas. Yo con 2 millones lo hago, Señor. Tú sabes. Y saco mi diezmo de una vez para la obra. Bástate mi gracia, sigue con los problemas. Porque si te quito las situaciones, muy probablemente que te olvides de mí. ¿Y por qué Dios nos pone en estas situaciones, amados? Iglesia, que me ha escuchado decir esto 1509, aquí viene la 1510. ¿Por qué Dios nos permite estas situaciones? Porque Dios está más interesado en qué. ¿Qué en qué? Que no viene porque Dios quiere nuestro bienestar. Que en tus metas personales, que en lo que te trazas, que en lo que quieres alcanzar, que en tus logros. Por bienestar el Señor quiero que nos quiere bien. Por eso nos tiene en América, amados. Amén. Gloria a Dios. Pero recordemos que al Señor, todo lo que nosotros aspiramos, amados, para el Señor es secundario. Al Señor le interesa tu alma. Al Señor le interesa mi alma. Y por eso Dios nos quiere humildes y dependientes. Por eso Dios quiere que dependamos de Él en todo, amados. En todo. Usted se imagina una vida dependiente de Dios en todo. Señor, ¿qué voy a comer hoy? Déjame orar para que el Señor me diga qué voy a cocinar. ¿Tú te imaginas? Señor, ya bájale 2, mijo. Tú puedes cocinar lo que tú quieras. Bendice los alimentos. Pero amados, en serio, una vida dependiente de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga en el día de hoy? Señor, ¿a quién quieres que le hable de ti en el día de hoy? Señor, ¿cómo quieres que trate a mi esposa, a mi esposo en el día de hoy? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis padres? Señor, ¿cómo puedo ser útil en tus manos? Amados, el Señor nos quiere humildes y dependientes. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, miren, Dios se encarga de todo. Cuando usted permite que el Señor haga lo que tenga que hacer con usted, Dios se encarga de todo. Que el Señor nos ayude a permitir que su poder se perfeccione en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Y que el Señor nos ayude a que un día podamos mirar atrás y decir, wow, Señor, valió la pena.
valió la pena. Amados, independientemente de la situación que estés atravesando en el día de hoy, que tal vez no es la situación ideal. Esta gente, bueno, Tola no heredó una situación ideal, pero se encargó que su sucesor sí estuviera en una situación ideal. Y su sucesor no se acomodó en la situación. Se multiplicó, fue fructífero. Y tal vez te encuentres en el día de hoy una situación un poquito incómoda, un poquito difícil, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, situaciones personales. Pero créeme cuando te digo, te pones en las manos de Dios, Dios se va a encargar de poner todo en el lugar que debe estar. Si te pones, escúchame bien, si te pones en las manos de Dios y permites que sea Dios el que te guíe, Dios se va a encargar de poner todo en orden. Y cuando menos lo estés esperando, la situación que estás atravesando hoy será un recuerdo. Será solamente un recuerdo y una enseñanza. Porque de todo se aprende, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor.